Bueno, estamos acá en Violín Criollo con el gran maestro Alejandro Yaikis. De ¿Cuántas generaciones ya? ¿Cuántos años hace que sos docente, Ale? Desde mis 20 y pico de años estoy llegando a los 60, así que tengo, o sea, desde los 20 y pico de años al principio con ciertas interrupciones, pero después consolidado como maestro ya a partir más o menos de los 35 o 40 años, así ya estaba enseñando con, digamos, con continuidad y con muchos alumnos. Sí, siempre tuviste muchos alumnos, eso es cierto. Tuve épocas, digamos, porque también tuve una época de giras internacionales con los grupos de tango y entonces eso hizo que no tuviera continuidad en Buenos Aires y entonces afectó, digamos, mi trabajo de tango. Pero después que me cansé de hacer giras, que bueno, que era un esfuerzo muy importante, y se justificaba desde lo económico. Digamos, me instalé más en Buenos Aires, viajé mucho menos y ahí sí logré una continuidad y fui trabajando con mucha gente, ¿no? Y Claro, desarrollando mi didáctica, además. claro. Vos, ¿cuánto hace que estás en la Sinfónica? Ahí tengo que hacerte una corrección porque en el currículum que te mandé decía era anterior y que todavía figuraba yo como integrante de la Sinfónica. Yo dejo de estar en la Sinfónica cuando me vengo a México en el año 2000, en diciembre de 2018. Había pedido una licencia, digamos, para conservar el cargo por seguridad, en el sentido de que no me sintiera bien con mi nueva residencia y quisiera volver, entonces tener la posibilidad de volver a estar en mi país y con trabajo, ¿no? Tener que volver y buscar trabajo. Entonces renuncié finalmente en diciembre del 2020 a la Sinfónica. Y en la Sinfónica ingresé en el año 92. Claro, claro, sí, sí. ¿A cuántos años tenías vos? Que no soy rápida con Y los números. en el año 92 yo tenía 29 años. Claro, claro. Bueno, bien. Y ahora me decís que estabas en México. Contanos, ¿estás ahí ya instalado? Con una casa Sí, en hermosa, me México chusmearon. fue así, como eh, en la crisis de 2018 se me complicó la vida. Eh, no en el sentido necesariamente económico, sino que mi mujer, que es mexicana, Perla, me dijo que ya no quería seguir viviendo en Argentina, se sentía ya con necesidad de volver a su país después de 14 años de vivir eh, fuera de su país. E inclusive nosotros veníamos de vacaciones a México en los veranos argentinos y se sentía muy bien el estar acá en su ciudad natal, que es Zacatecas, y ya a partir de ese momento empezamos a pensar la idea. Después, con la coincidencia de otras circunstancias personales, esa idea cobró forma y a finales del 2018 decidimos venir aquí. La vida que llevo aquí es una vida en el mundo de las orquestas, o sea, mi participación ya no deseo trabajar dentro de una orquesta como un integrante, ¿no? Es una etapa que yo la considero ya concluida. Mi orquesta fue la Sinfónica Nacional. En su momento también fue la Orquesta de Cámara Mayo, pero digamos, para trabajar en una orquesta uno tiene que sentir como pertenencia. Entonces ahora me dedico a la enseñanza, que a través de la pandemia, bueno, fue mi modo de vida, y a mis conciertos individuales o de cámara, y también solista, ¿no? Porque aquí he actuado con dos de las orquestas, con la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas, también fui invitado como director y solista de la Camerata de la Ciudad, eso se hizo en plena pandemia con barbijo en diciembre del 2020, y también dando masterclasses y cómo es y bueno, pero lo que más me gusta es la tranquilidad de una ciudad pequeña, de vivir en una ciudad que estás en 10 minutos en cualquier parte
y que recibir a mis alumnos en mi casa y tener tiempo, ¿no? Que en Buenos Aires no tenía tiempo, eso trabajaba intensamente entre la orquesta y tener más o menos unos 18 alumnos por semana, y además tenía el espacio de música de cámara con el piano, y hasta que finalmente fue languideciendo también mi espacio en el tango, ¿no? Porque no podía hacer todo y tuve que seleccionar. Pero digamos, como lo que tengo acá es para sentir que estoy en mi etapa de madurez artística, tengo tiempo de estudiar, de recuperar el violinístico que no tenía tiempo en Buenos Aires para seguir estudiando. Entonces, hace 3 años prácticamente que estoy estudiando violín con intensidad y a la vez doy clases con intensidad, a la vez estoy escribiendo mi libro sobre mi didáctica, Sí, eso te iba a a la vez, preguntar, sí, qué bueno eso cómo lo empezaste, cómo se desarrolló y qué temáticas vas a abordar hasta ahora, por lo sí, menos. eh, son, va tomando forma a medida que lo voy escribiendo, ¿no? Primero lo había pensado más como digamos, como donde esté registrada y sea accesible los aspectos fundamentales de mi didáctica. Eso va a estar, por supuesto, pero también hay unos aspectos reflexivos que yo creo que las didácticas pueden ser muy buenas, pero lo más importante y lo que me parece que da éxito a la didáctica es la relación eh, pedagógica con el estudiante. Entonces hay un montón de reflexiones en ese sentido. Hay reflexiones sobre las instituciones, aunque yo no enseñé en instituciones, pero sí veía el reflejo de lo que se trabajaba en las instituciones. Y estando en México también veo eso, porque además en este tiempo en México completé la licenciatura en música en la Universidad de Zacatecas, y ahora voy por una maestría y después a ver si sigo teniendo ganas de cursar, de llegar al doctorado, ¿no? Aquí en México todo eso es muy, como es el camino, digamos, ¿no? Como del reconocimiento académico. Entonces me adapto a esa situación. Y también me vino muy bien, digamos, que la idea de escribir mi didáctica yo la tenía en Buenos Aires para cuando me jubilara, me retirara de la Sinfónica, antes de imaginar que me iba a venir a vivir a México. Pero en ese momento no tenía tiempo, solamente era la práctica y tenía todo el manejo en la cabeza, ¿no? Haciendo las, las clases con mis alumnos y viendo las distintas necesidades y particularidades de cada alumno. En cuanto llegué aquí, aquí me topé un poco con la exigencia universitaria de trabajar en investigación y aprender los mecanismos y las formas, porque aquí también son muy exigentes en cuanto al formato de investigación. Si uno no escribe en un formato Chicago, por ejemplo, o en otro tipo de formato que ahora no recuerdo, ni siquiera te lo leen. Es como, bueno, no, esto no tiene ni aparato crítico, no tiene referencias claras. La idea puede ser muy buena, pero si no tiene, digamos, una estructura de confección que tenga que ver digamos, con los estándares digamos, de referencia en cuanto a reconocimiento de las cuestiones que son reconocidas, ¿no? En cuanto como conocimiento en el ámbito académico, no pasa un filtro, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, tuve que aprender eso y justamente la temática que a mí me interesaba empezó a surgir, que es la escritura de la didáctica y las reflexiones a manera de ensayo también. Quizás no tanto a nivel de artículo científico, porque no soy un científico en realidad, soy un ensayista, soy un práctico en realidad, ¿no? Alguien que estuvo siempre por fuera de la academia, que ahora ingresa, pero con una hermenéutica conocimiento que viene del profesionalismo y de la práctica. Claro. Entonces, que aquí también en México está muy separado lo que es lo académico de lo que es el profesionalismo, lo performático. Entonces, bueno, hay gente que es especialista en investigación y hay otra que, digamos, que está tocando, ¿no? Entonces, bueno, es como que yo tenía una faceta que podía ser académica, que ahora se está desarrollando, pero a la vez yo tengo el tiempo, como no trabajo muy poco, trabajo
con mis estudiantes nomás, doy 2 clases por día o 3 a lo sumo. Entonces es como que tengo tiempo de pensar estas cosas y desarrollarme también, no solamente tener mi estudio violinístico personal y la preparación de mis proyectos, sino también desarrollar lo académico, ¿no? Claro. Es un poco así. Por lo que estuvimos viendo, digamos, uno de los temas que hablas es de los armónicos. Eh, no sé, quiero que me expliques bien eso en general, porque cómo Ujú. Sí, con encontrarlos todo en el gusto. violín. Sí, hay que partir primero de una explicación de que eso también lo desarrollo en mi libro, ¿no? Es como que lo que circula habitualmente como información es que lo que nos enseñaron, que es que, por supuesto, referenciarnos con la afinación en función de el conocimiento de las relaciones interválicas, o sea, si son quintas, cuartas, terceras, eh, en fin, después también los semitonos que si son diatónicos y cromáticos, que no sean temperados, y a la vez la referencia a probar con cuerdas al aire. Entonces, como para saber que no estamos desplazados en la afinación. Pero hay más elementos que no están explicados y que son indispensables para lograr una afinación artística finalmente. O sea, con los anteriores que te mencioné se pueden comprender y hacer una afinación correcta, pero una afinación artística implica otro nivel de escucha, inclusive, de familiarización con, con los aspectos del sonido que hay que referenciarlos de esta manera. El sonido tiene 3 componentes. Uno que es el sonido de frotación, que es el que hacemos con el arco sobre la cuerda. Los otros son los sonidos de resonancia, que son las cosas que resuenan en la caja armónica del violín, digamos, ¿no? Como lo que queda resonando. Que también los más potentes son las cuerdas al aire, o sea, las octavas o los unísonos de las cuerdas al aire. Pero también hay otras resonancias de quintas y de terceras, inclusive. Y finalmente están los armónicos. Y los armónicos son esos brillos que cuando uno toca una nota normal, natural, también aparecen. Entonces, no es que estoy hablando de silbidos, estoy hablando de color, digamos, de que de repente una nota puede sonar más brillante o no, porque incorpora unos armónicos. Entonces, la primera experiencia que hay que hacer, teniendo una buena formación auditiva, en ese sentido, es la sensibilización para la escucha y diferenciación de qué cosas son sonidos de resonancia, qué cosas son sonidos de frotación, mientras uno está tocando y está todo mezclado, y qué cosas son los armónicos. En función de eso, hay como como es un tópico, eh, que es que uno tiene que ir reconociendo están esos lugares y cómo referenciarse. Por ejemplo, si uno toca, aquí tengo el violín abierto, ¿no? Si uno tiene, esto es muy elemental, pero es importante, ¿cómo es? Introducirlo. Si uno tiene un La, hay una gran resonancia que queda, si está afinado el La, ¿no? Si no está afinado, bueno, acá es muy grosero, pero si uno toca justo en el lugar donde está el la resonancia es amplia, porque resuena no solamente la cuerda del aire, sino toda la construcción interna del violín, la bóveda interna que es el violín, que está construida y diseñada en función de que esas resonancias centrales, que son la y re, por ejemplo, tengan simpatía con las notas que las estimulan. Entonces todo eso hay que ir conociendo. Por ejemplo, como para armar una escala en sol mayor, uno viene, después el si. El si tiene, no sé si se llegará a escuchar a través de la plataforma, pero tiene un brillo al final, que es este armónico, que es el armónico de si con primer dedo, de armónico de cuarta, si mi. Ahí aparece más. Sí. Entonces, o sea, hay determinadas notas que tienen esas referencias. Esos lugares no significa que uno pueda poner en cada tonalidad
utilizar esa referencia como esa es la nota afinada. No, depende de la tonalidad y también digamos, la distancia de tonos, porque también en una escala hay que comprender que los tonos no son iguales. Por ejemplo, en una escala mayor, el primer tono es un tono regular, normal, pero el segundo tono, en el primer tetracordio, por ejemplo, que es la sensible modal, el segundo tono es un poquito más amplio porque genera tensión hacia la cuarta, hacia la subdominante, y que genera a la vez un semitono diatónico pequeño. Entonces, el tono que hay, el primer tono es, por ejemplo, sol a la, es un tono regular, de la a si es un tono un poquitito más grande, que hace sensibilidad hacia el do. Entonces, digamos, los armónicos o estos lugares que generan resonancia permiten como referenciarse a ver en cada tonalidad dónde estoy con respecto a ese armónico. Entonces uno, cuando toca, puede ir escuchando con una nota larga, inclusive si ese armónico está comprendido dentro de la nota que uno puso. O sea, hay que entrenar el oído para descubrir si, por ejemplo, ese armónico está, o ponerlo un poquitito más bajo si es necesario, si de repente no tiene que ser más alto el si. Entonces se puede decir que la afinación es una complejidad, no es una cuestión de simetrías en cuanto a reglas que, digamos, que uno pone tono, tono y semitono y lo arma diatónico nomás y ya el semitono y ya afina. Responde a un montón de elementos que van apareciendo y que dan partes del sonido. El sonido violinístico completo incluye estas resonancias y también los armónicos. Los violinistas que tocan sin esto, sin referenciar, sin hacer, resaltar, no sé si resaltar, pero sí sin tener en cuenta o sin completar el sonido, todos los elementos del sonido, por lo general tienen un sonido opaco o una afinación con algunas contradicciones, llegado el momento, ¿no? También es como que la complejidad es que no en todas las tonalidades es igual. O sea, hay cosas que se exageran, que son más intensas en una tonalidad que en otra. Esto estoy hablando solamente de la afinación melódica. Otra cosa es la afinación armónica, que se puede pensar la afinación melódica como una tensión lineal, tanto hacia arriba como hacia abajo, hacia el agudo como hacia los graves, o sea, en dos direcciones o dos sentidos opuestos, pero siempre en una tensión lineal. En cambio, la afinación armónica arma una tensión estructural, o sea, que refiere, por ejemplo, en una tríada, al acorde perfecto, a la relación que hay entre, primero, por ejemplo, en un acorde de do mayor, entre el do, que sería la tónica, y la quinta, arma una relación estable, que las quintas son justas, entonces es estable el intervalo. En cambio, con la tercera, arma una relación, el do con el mi y el mi con el sol, arma un equilibrio en el sentido que tiene que estar tan bien relacionado con el do como con el sol. Entonces, la afinación armónica de las notas, cuando uno escucha un arpegio, que es un acorde desplegado, uno escucha la relación, o sea, una afinación armada por la relación entre las tres notas. A esa, yo lo diseño de esta manera, hago como una figuración triangular, en donde la quinta es la base y la tercera vendría a ser el ángulo, digamos, agudo, en el cual parten dos líneas, una en dirección hacia la tónica y otra en dirección hacia la quinta, hacia la dominante. Entonces, finalmente, en un musical, uno tiene relaciones de afinación armónicas y relaciones melódicas. Y en algún momento predominan la relación armónica y en otro momento predomina la relación, o sea, la tensión melódica. Entonces, uno tiene que aprender a escuchar cuándo es eso y afinar en consecuencia de eso. Porque no es lo mismo, digamos, tomar la afinación, por ejemplo, en la mayor de
el sol sostenido, que va a ser tensión melódica hacia el la, que el sol sostenido es más bajo, el sol sostenido que arma el acorde, por ejemplo, de tercer grado en la mayor. Entonces, esa es afinación armónica, pero el sol sostenido melódico que hace tensión hacia el la va a ser un poquitito más alto que este último sol sostenido que toqué en el ejemplo. Entonces, ¿cómo utilizar, cómo orientarse en medio de todo de esa complejidad? Es una experiencia que tiene que ser guiada también. Y también eso da una afinación más expresiva también. O sea, yo aquí en este momento estoy hablando de una afinación en un sentido abstracto, deslindado de cómo se escuchan las obras o en la música, o sea, con una función musical. Estoy hablando en un término teórico, digamos. Que el término teórico no significa abstracto y que no es real, es absolutamente real. Lo que pasa que después, en la aplicación artística, es más complejo porque tiene que incluir la expresividad de, por ejemplo, podemos pensar en un bemol. Por ejemplo, si pensamos en do menor, el segundo movimiento de la Sinfonía Concertante de Mozart. O sea, ya desde ese la bemol, es un la bemol muy cercano al sol, porque es triste. Estamos hablando de que Mozart escribió esto en 1780, en el año en que falleció su mamá, en París, mientras ellos dos estaban de gira. Y toda esa tristeza está condensada en este segundo movimiento. Entonces, esa afinación tiene que, de alguna manera, canalizar esta expresividad puesta en el mi bemol también, bien pegadito al re. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son artísticas y que también tienen que ver con la afinación y utilizarlas. Y no es tan sencillo, tiene que ser guiado esto, ¿no? O sea, porque tampoco es sencillo de comprender todo esto que estoy diciendo así a vuelo de pájaro, ¿no? Es como yo estoy describiendo una complejidad para que quienes escuchen sientan la complejidad y sientan, ok, ¿cómo tengo que abordar esto? ¿De qué manera? O sea, no es que esto va a estar servido como si fuera ¿cómo es? La papilla que come un bebé como su primer alimento en la boca. No, esto requiere una experiencia y también comprensiones parciales y también la tolerancia a no comprender o no encontrarle lógica a cosas que después uno con la experiencia y con nuevas conceptualizaciones le encuentra lógica. Claro, claro. Y esto, Ale, vos lo ves en los alumnos, ves el caudal de la necesidad de esta diferenciación. Todo el tiempo. En las obras, por ejemplo. Yo parto en mis clases desde enseñar desde el sonido. O sea, por supuesto escucho al alumno y veo en qué condición está. No es que a todo el mundo le doy lo mismo. Siempre mis clases son personalizadas. Entonces lo que trabajo es en función del sonido que escucho del estudiante, voy viendo qué necesita y le voy mostrando los elementos que le faltan. Entonces, para poder lograr de escuchar el sonido completo, o sea, el sonido de frotación, ahí podemos hacer, por ejemplo, puedo hacer un ejemplo de qué sería. El sonido de frotación sería el sonido de resonancia. Es aquello que engorda, que transforma así y estimula la resonancia de la caja. Entonces, ese sonido, por ejemplo, el peso no tiene que ser excesivo porque si no ahoga la resonancia.
también tiene que haber un punto de contacto correcto donde se estimule la resonancia o donde uno, según la necesidad artística, ¿no? A veces no es necesario, o sea, no siempre es necesario estimular la resonancia, sino que existe. Y lo que ocurre con la resonancia, que uno tiene que tocar con sonido con resonancia, porque la resonancia envuelve al sonido de frotación y lo proyecta más lejos inclusive. O estando en un conjunto de cuerdas, la resonancia se une digamos, en la resonancia de todos los instrumentos en un plano superior y funciona como como ensamble de sonido, acá me sale la palabra mexicana, como que forman un solo cuerpo los sonidos que están simpáticamente afinados, o sea, afinados entre sí. Entonces arman ese cuerpo conjunto que en una situación de un teatro, en una sala acústica con proyección, llega más lejos que el sonido que no tiene por lo menos que tiene una débil envoltura de resonancia. Todos hemos tenido la experiencia de tocar, por ejemplo, en una sala hiper seca, que uno toca y el sonido hace ¡pum! Y se cae a 2 metros y que no llega más lejos. Bien, porque no hay una condición acústica que permita que las resonancias transporten el cuerpo del sonido hasta el fondo de la sala. Por supuesto que la caja del violín funciona como un preamplificador de esto, como si fuera un parlante de retorno para nosotros, y que la acústica de la sala toma eso y lo proyecta desde el escenario hacia los límites de la sala, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el trabajo también que implica el ir escuchando y conocer el sonido completo del instrumento de cuerdas, ¿no? Esto es aplicable tanto para violas y chelos o contrabajos, con sus características propias, pero bueno, yo conozco desde el violín y la viola esto, ¿no? Entonces, la cuestión es que uno tiene que hacer uso, primero conocer cuál es el sonido violinístico, que el sonido es el sonido completo, que incluye todas estas posibilidades. Claro. Y en la medida que uno maneje con maestría estas cosas, tiene un mejor sonido. Eso claro, es, y puede interpretar mejor lógico. lo que quiere decir Es como decir, como un buen cantante, digamos que tiene una buena voz. O sea, por supuesto que hay cantantes que tienen otras riquezas que no están basadas en la calidad de la voz ni en la técnica que tengan. Pero un cantante con una buena voz destaca, o por lo menos tiene un buen elemento para después utilizar la expresión, ¿no? Entonces primero hay que partir de eso, de armar eso. Y en el violín, para armar eso, con cada nota hay que conocer las posibilidades de cómo pueden sonar y cómo pueden sonar en los distintos contextos tonales. Esto también funciona para la tonalidad, no es que en la tonalidad uno ya no hay referencias tonales, las resonancias no sirven, o las relaciones digamos del sonido completo que pueda uno armar no sirven, siguen siendo las mismas de las tonalidades, lo que pasa es que hay una diferente organización finalmente armónica, ¿no? claro. Entonces, Claro, y la combinación de la tensión y digamos del opaco y lo expansivo, como que eso también da la interpretación. uno Saber hacer. trabaja con todos los materiales. Después, como nosotros no somos científicos, nos manejamos con criterios estéticos. Entonces, Claro. el criterio estético es el criterio de, bueno, qué es lo que nos parece elegible o bello o combinable de todos los materiales. Es como si fuéramos pintores. A mí yo empecé un poco porque primero me lo enseñaron en las clases de Alberto Lisi en Suiza, cuando fui a estudiar allá. Entonces ahí me abrieron la cabeza, ¿no? Como, hay que escuchar otras cosas de las que yo no escuchaba antes, no estaba enterado. Pero después, yo tengo una de mis hermanas que es artista plástica y docente universitaria de Luna también, y yo veía una capacidad en ella de que ella podía ver, por supuesto tenía totalmente identificados los colores, por ejemplo, Bermellón, o sea, por sus nombres, pero a la vez ella podía identificar una gradación, y así
casi fuera de contexto, nombrar qué gradación era tal color. Y a mí eso me sorprendía mucho, ¿no? Como qué experiencia tenía y qué registro tenía de esa experiencia visual. Entonces, auditivamente también se podría hacer lo mismo, ¿no? Entonces, es como generar un oído absoluto, violinístico o cuerdístico, se podría decir, porque cuando uno toca con otros instrumentos puede escuchar a alturas, pero no está tan entrenado para escuchar estas particularidades del sonido en tantas las resonancias y los armónicos, por ejemplo, de una flauta o de un clarinete. Claro. O sea, tienen su especificidad auditiva que los buenos instrumentistas las conocen muy bien. Y entonces ellos afinan realmente y gradúan y manejan todo eso. Pero bueno, en cuerdas nosotros, que es nuestra especificidad, tenemos que desarrollarlo. Claro, claro. Y entonces me decías que sí, que lo veías durante las clases, que se busca ya también digamos, el aprendizaje de la afinación a través de los armónicos o se sigue la escuela de la comprobación. ¿Te acordás que yo tenía mucho vicio con eso? Vos me ayudaste muchísimo. De hecho, yo trato de trasladarlo también, de no comparar, sino de escuchar la afinación armónica, digamos. ¿Eso allá lo notaste también, de que tienen ese vicio mal enseñado o mal aprendido? O sea, no tenían esto. Aquí hay mucho de escuela rusa, de profesores rusos que vinieron en los años 90. Y hay cubanos también, que bueno, que son también de la escuela rusa. También algunos mexicanos, ¿no? Que también muchos fueron formados por rusos, sobre todo del conservatorio de la escuela de Morelia, que es muy importante. Y, y no, pero igual hay gente que toca y afina muy bien, pero que de repente no lo conceptualiza de esta manera, ¿no? Es como que no lo explica, pero sí exige afinación. Claro. Y entonces, bueno, hay gente que toca muy bien y otra también que no toca tan bien, ¿no? Que se le escuchan todos los problemas en ese Claro, el sentido. no buscar la resonancia del instrumento. eh, No como método pedagógico, claro, digamos, se puede decir específicamente, ¿no? claro. No como trabajar desde lo que hay, como es aquí es predominantemente una enseñanza académica, o sea, dentro de instituciones, está mucho la presión de los programas de estudio, entonces hay que hacer las obras para cumplir con los exámenes intersemestrales y de finales de semestre. Entonces, los profesores están muy urgidos a que los estudiantes cobran, ¿no? Entonces no tienen tiempo de detenerse en, en estos detalles, así entre comillas, ¿no? Que implican cuestiones de calidad. Está un poco librado a la inquietud personal de cada uno de y el talento de cada uno de los estudiantes que pueden por sí mismos ir desarrollándolo, ¿no? Claro, Pero las no está, inquietudes. exacto, pero no está puesto como una cuestión programática, ¿no? Dentro del estudio. Entonces, bueno, en ese sentido también vi la La necesidad. necesidad de hacerlo. Inclusive yo cuando venía de vacaciones que escuchaba gente aquí, me daba cuenta también que también era necesario. Entonces, era como que yo preví que, bueno, viniendo a vivir aquí, yo podía tener cierta originalidad en la forma de enseñar y encontrar una... En este momento yo trabajo con mis estudiantes particulares, no soy profesor de institución. Claro, tal Así cual. que, Y me gustó eso, no sé si te sirve, pero me gustó el término que utilizaste de afinación artística, digamos, porque está relacionado a la expresión y a la búsqueda del sonido directamente y no de la y eso es, comparación. sí, ese Como es el, sí, es muy más que bonito una, llamarlo así. es que refleja en realidad el objetivo, que sea una afinación artística. Porque si uno piensa en afinación, en realidad está hablando de una expresión artística. La afinación artística va a ser parte de la expresión artística que uno logre, digamos, ¿no? Que es el conjunto de todos los elementos Tal que, cual.